Hola queridos amigos del Doctor de los Pies, muchas gracias por visitar nuestra página en YouTube y también pues por tuitear con el Doctor de los Pies. Hoy tenemos un programa especial, vamos a hablar hoy de algo que los médicos recomiendan muchas veces a sus pacientes y es hacer ejercicio. Y el ejercicio pues se pueden hacer montones de cosas cuando hacemos ejercicio, pero una de las más frecuentes es caminar y correr. Entonces, hoy nos vamos a concentrar en los corredores. Vamos a hablar hoy de las personas que corren, cuáles son las lesiones que estas personas sufren y por qué sufren estas lesiones, cómo se pueden evitar. Tenemos dos tipos de lugares frecuentes en donde la gente normalmente pues corre. Y es en el parque, en una pista de atletismo y también en la máquina corredora. Hay una gran diferencia cuando usted corre o camina en campo abierto que si usted camina en una máquina corredora. Cuando usted lo hace en la máquina corredora, usted da más pasos para lograr la misma distancia. Es decir, si usted va a caminar en un minuto, por ejemplo, en la máquina corre en la máquina caminadora, pues usted va a dar alrededor de 90 a 120 pasos. Si usted camina en el parque abierto o en una pista de atletismo, pues usted va a correr alrededor de 50 a 70 pasos por minuto. Es decir, aproximadamente un corredor de larga distancia te puede correr con unos 800 pasos, pues te puede cumplir una milla aproximadamente. Entonces, cuando caminamos en la corredora hay más impacto, hay un poquito más de daño en las estructuras del pie, de la rodilla, de la cadera, que se pueden traducir en una lesión. Entonces, cuando tenemos personas que corren en lugares abiertos, en campos, y tenemos personas que corren en la máquina caminadora o corredora, pues vamos a encontrar lesiones frecuentes muy diferentes. Los corredores de una caminadora normalmente se van a presentar donde el podiatra, donde el fisiatra, donde el ortopedista, con lesiones que nosotros ya hemos mencionado anteriormente, y una de ellas es la fascitis o la fasciosis plantar. Otra que va en segundo lugar es el famoso neuroma o la neuritis interdigital o neuroma de Morton, que también el doctor de los pies lo ha definido muchísimas veces. En los corredores que hacen sus actividades en lugares abiertos y en pistas que no utilizan la máquina caminadora, pues nosotros vamos a ver más frecuentemente lesiones en el tendón de Aquiles y en la rodilla. Déjenme decirle que un corredor de larga distancia, un corredor de alto rendimiento, pues tiene posibilidades de lesionarse entre un 37 a un 56% por año. Es decir, las lesiones en estos deportistas de alto rendimiento son muy frecuentes. Entonces, por eso se han hecho montones de estudios a ver qué sucede exactamente, por qué estos corredores se lesionan tanto, por qué no ha disminuido el número de lesiones en estas personas que practican pues el atletismo de alto rendimiento y también las personas que lo hacen simple y sencillamente por hobby. Entonces, nosotros vamos a estudiar un poquito lo que son las fases de la marcha en el corredor. Cuando usted camina, nosotros dividimos las fases de la marcha en tres. Nosotros vemos ahí la fase de impacto del talón, la fase de estancia y la fase de propulsión. Normalmente ese es el paso que dan las personas que caminan, pero las personas que corren, pues las fases del correr, pues van a ser fases completamente diferentes. Va a haber una fase que es la fase de estancia o de contacto y va a haber otra fase que es la fase que va a ir pues de péndulo o que el pie se balancea hacia adelante para lograr pues mayor distancia. Señores, en el próximo segmento continuaremos con este interesantísimo tema y les hablaré un poquito más de las lesiones de cuando corremos. Señores, continuamos con el doctor de los pies y hoy estamos hablando de los corredores. Además de que las personas pueden correr en diferentes ambientes, pues también existen diferentes maneras de correr y diferentes pisadas o diferentes pies. Entonces, vamos a analizar un poquito esta parte.
Tenemos un pie que es el pie famoso hiperpronado, el pie que se mete hacia adentro. Y tenemos también el pie que tiene un arco longitudinal muy pronunciado que nosotros le llamamos pie cabus. El pie que se mete hacia adentro o que tiene pronación es un pie pues, que va a absorber de una manera más fácil el impacto de la pisada. Recuerden que cuando nosotros caminamos, cuando nosotros corremos, hay un impacto y ese impacto con el pavimento, con el piso, pues debe ser absorbido por nuestras articulaciones y por los movimientos que existen en la biomecánica de la marcha. Cuando tú tienes un pie que prona, que produce pronación, pues vas a tener más absorción del impacto de la pisada. Ahora, si tú tienes un pie con un arco longitudinal muy pronunciado o pie cabus, este tipo de pie no tiene la capacidad de pronar, es decir, de meterse hacia adentro, de amortiguar, de absorber el impacto de la pisada. Y estas personas pues van a estar más predispuestas a que se produzcan lesiones tanto en el tobillo, en la rodilla como en la cadera. Entonces, cada uno, dependiendo del pie que tenga, pues también tiene que utilizar un diferente tipo de calzado o tiene que también adquirir una manera de correr o de caminar. Existen también las diferentes maneras de caminar y de correr. Hay corredores que adquieren la manera de impactar con el talón. Ese es el 75% de los corredores, pues impactan con el talón. Existen otros corredores que impactan con la punta del pie y existen otros que impactan simple y sencillamente colocando el pie completo sobre el pavimento. Estas personas que impactan con el pie completo, pues van a ser individuos que van a estar más predispuestos a que se produzcan lesiones en el tendón de Aquiles y en la rodilla, porque la absorción en el impacto de la pisada pues va a ser menor y se va a traducir pues todas esas fuerzas retrógradas pues se van a traducir hacia esos elementos articulares y van a estar más predispuestos a que se produzcan las lesiones. Cuando nosotros corremos, pues lo primero que sucede es que se produce una pronación del pie, si el pie se mete hacia adentro, se absorbe el impacto de la pisada. Al meterse el pie hacia adentro, pues la tibia, que es el hueso más fuerte de la pierna, se va a mover hacia los deditos. Entonces, después ocurre otro fenómeno que es que la parte anterior del pie y la parte de los dedos, pues se va a mover hacia la parte más lateral. Esa es más o menos, a grosso modo, pues la fisiología pues de la marcha del correr. Señores, en el próximo segmento les presentaré a nuestro invitado de hoy y seguiremos hablando de este interesantísimo tema con él. Señoras y señores, continuamos con el doctor de los pies y estamos hablando hoy pues de los corredores y hoy hemos invitado pues a un corredor de alto rendimiento. Él es Rafael Cueto. Además de eso pues él muchas veces nos pide asesoría, nos pide consejos a nosotros. Nosotros con muchísimo gusto pues le ayudamos con sus preguntas. Rafael, muchas gracias por estar aquí con el doctor de los pies, la verdad es un gran placer. Y yo quiero pues hacerte la primera pregunta que cualquier persona te haría. ¿A qué le temen ustedes más los corredores de alto rendimiento que tienen que prepararse para una competencia, que tienen que prepararse muchas veces para un mundial, es decir, maratones impresionantes? ¿A qué le temen ustedes más? Bueno, particularmente yo creo que el terror del corredor es lesionarse en la parte baja del pie, precisamente. O sea, las lesiones del pie son inmanejables. Prácticamente tú te puedes lesionar rodilla, cadera, ingle, pero cuando te lesionas del pie es fatal. La parte baja, de la rodilla hacia abajo. Ahí tu rendimiento disminuye de una manera increíble y es una competencia prácticamente perdida con la selección. Sí. Vamos a decir que quizás tú tratas de hacer el esfuerzo, porque uno siempre tiene ya eso como parte de su forma, pero sí, cuando tienes ya lesión en el pie, aquí es tobillo, pie, son bien problemáticos. Y todos los entrenamientos que ustedes hacen para prepararse para un maratón,
nosotros siempre, cuando viene una persona que nos dice a nosotros, mira, yo quiero empezar a prepararme para un maratón, yo nunca he corrido un maratón, yo voy a comenzar ahora. Nosotros le damos consejos a ellos. Nosotros le decimos, por ejemplo, que deben correr 3 veces a la semana, alrededor de 4 a 6 millas, comenzar por ahí. De esas 3 veces o 4 veces que corren a la semana, pues una de ellas debe ser una distancia un poquito más larga. En los 7 días correr 4 veces, y una de las 4 corridas pues que sea una distancia más larga que las otras. Unos consejos que nosotros le damos para que se eviten las lesiones. Otro de los consejos que nosotros le damos también son los ejercicios de estiramiento, también de fortalecimiento de las piernas. Son otros ejercicios que nosotros también le damos a nuestros pacientes cuando nos piden consejos. Tú, con la experiencia que tú tienes, ¿qué hacen ustedes para evitar lesiones, para evitar ese cuco que es la lesión del pie? Bueno, si yo la pusiera en orden de prioridad, dijera que lo que uno más cuida es el calzado. El calzado provoca el 70-75% de la lesión. El calzado inadecuado, de hecho, mucha gente, uno ya desde que dice me duele, esos son los tenis, cambian. Ya después viene lo otro que tú indicas, es bueno fortalecer las piernas a través de ejercicios en los gimnasios y los estiramientos, lógicamente, pero el calzado yo creo que es fundamental. Siempre yo le digo a mis pacientes pues que los calzados para un corredor pues tienen una vida media muy corta, es decir, 3 a 4 meses. Y no solamente eso, sino que si tú calculas que ya tú has corrido más de 300 millas con un calzado de mejores eliminables, que ya has perdido más del 50% de la capacidad de absorción del impacto de la marcha. Y es ahí, en ese momento, en el impacto, cuando tú impactas, es que se producen las verdaderas lesiones. Sí, de hecho, de la primera cosa que uno recomienda a las personas es que traten de tener más de un par de tenis, que no usen todos los días a la vez el mismo tenis, para darle tiempo a que el tenis recupere un poco de esa pérdida de absorción del golpe que tiene cuando tú lo usas muy continuamente. Y otra cosa que ha afectado es que al irse aligerando mucho el material para fabricar los tenis, la persona le gusta, este no pesa. Sí. Y muchas veces eso juega en contra de uno, porque el tenis no pesa porque tiene menos material. Aunque se han desarrollado materiales que absorben livianos, pero bueno, siempre tú sabes que eso hay una mezcla un poquito también de la publicidad con la realidad, de que el tenis, lo normal es que el tenis, mientras más liviano es, tiene menos absorción del golpe. ¿Sabes que cuando ustedes se entrenan, pues ustedes tienen ejercicios que son aeróbicos y tienen otra parte que es anaeróbica? Aeróbico quiere decir pues que se oxigena bien la sangre en esa corrida que ustedes dan. Hay una fórmula muy famosa que es que la frecuencia cardíaca debe ser igual a 220 menos tu edad. Es decir, ese es un corredor que va a estar corriendo de una manera aeróbica. Es decir, pero ustedes también tienen otras etapas que son las famosas etapas anaeróbicas que la deben hacer entre 15 y 20 minutos, descansan una milla más o menos, y nosotros lo medimos. Nosotros le decimos a los corredores, doctor, pero ¿cuál es la parte anaeróbica? Es decir, cuando yo estoy corriendo anaeróbico. Tú estás corriendo anaeróbico es cuando tú vas corriendo y tú no puedes conversar con la persona que está al lado tuyo. Ahí ya tú estás corriendo anaeróbico, es decir, ahí ya tú estás casi al límite de que se empieza a producir ácido láctico en tus músculos y que queden como de una manera residual. ¿Cómo hacen ustedes sus entrenamientos? ¿Cómo ustedes se preparan para un maratón? Básicamente trabajando los dos aspectos que tú has mencionado, el aspecto anaeróbico y el aspecto aeróbico combinado, y lo que se busca es ampliar el techo en el cual se hace ese cambio del anaeróbico al aeróbico y poder controlar ese techo de manera que la producción de ácido láctico sea lo menos posible. Entonces tú entrenas para que esa producción de ácido láctico sea lo menos posible, o sea, tú corras a un ritmo alto con poca deficiencia de oxígeno, que es lo que te va a producir el ácido láctico, pero al mismo tiempo también tú entrenas para que tu cuerpo aprenda a asimilar el ácido láctico. Tú haces sesiones donde hay alta producción de ácido láctico
tramos cortos, se hacen repeticiones de tramos cortos, se descansa poco tiempo, entonces tú vuelves y haces el ejercicio explosivamente, eso te genera mucho ácido láctico y entonces tu cuerpo aprende, como es el ser humano, se adapta a asimilar el ácido láctico. Entonces tú vas trabajando ahí combinadamente todo ese proceso y lo que se logra es eso, que tú corres a una mayor velocidad con un nivel mínimo de asimilación de ácido láctico y con una buena asimilación a la vez del que se está produciendo. ¿Cómo preparan ustedes su carrera? Es decir, por ejemplo, tú vas a correr un maratón de 20 kilómetros. ¿Cuál es la estrategia que tú más frecuentemente utilizas? Bueno, para que la gente no se confunda, sí, debo aclarar, maratón es 42 kilómetros. 42 kilómetros, sí, o sea, okay. Todo lo que sea menos de 42 kilómetros no es un maratón. Se consideran carreras largas. La gente le dice maratón a todo, pero bueno. El maratón es una competencia muy exigente, la preparación dura meses, inclusive muchas personas tratan de correr un maratón a los 3 o 4 meses de haber empezado a correr, lo cual es un error. Las personas deben de tomarse, mi primer maratón creo que me tomó 1 año y medio. O sea que las personas deben empezar por carreras, 5 kilómetros, 10 kilómetros, medio maratón, media maratón, y después entonces procurar hacer su primer maratón. Y el entrenamiento es quizá la parte más difícil y más dura porque es la más larga. Tú te entrenas durante 4 o 5 meses para un día. Para correr un día. Sí, que si te duele algo ese día, se te echó a perder todo. Si tuvo mucho frío, si nevó como ahora, te echó a perder. Porque ya no hay otro día, es ese solo día. Mira, ¿y cuál es tu estrategia? ¿Qué estrategia tú usas más frecuentemente? ¿Tú empiezas corriendo rápido, empiezas corriendo lento, haces aeróbico, anaeróbico, lo combinas? ¿Cómo lo haces? Bueno, no. Ya en la carrera uno trata, lo que te digo, de mantener un estado, un paso más o menos. Si tú vas a hacer una parte explosiva, alguna explosión dentro de la carrera, tiene que ser muy cuidadoso, elegir bien el momento para que no te afecte el resto de la competencia. Pero también depende mucho de cada persona, cada tipología. Tú como médico sabes, todos no tenemos el mismo tipo de fibra, no asimilamos el ejercicio de igual manera, entonces depende mucho de cada corredor, también la capacidad, la propia capacidad. Por ejemplo, yo nunca he tenido una gran capacidad aeróbica, mis pulmones no manejo mucho volumen de aire en mis pulmones, entonces eso te hace que tú hagas ciertas adaptaciones en tu carrera. Hay otras personas que pueden manejarlo de otra manera, pero va a depender mucho también de la persona. Pero en términos generales, sí, pero en términos generales uno lo que trata es eso, de mantener un paso estable durante la mayor parte de la competencia. O sea que me llena de mucha admiración de ustedes los corredores de maratón, porque a veces los terrenos pues, pueden ser bien diferentes. Y una de las cosas que nosotros hemos analizado como podiatras, pues es que cuando tú subes una loma, una pendiente, pues se forza mucho todo lo que es la musculatura posterior de la pierna y se pueden producir lesiones en el tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles no se puede correr. Pero cuando tú vas bajando una pendiente, esa es la parte más peligrosa porque es ahí, en ese momento, bajando una pendiente, en donde se producen la mayoría de las lesiones. Es decir, ustedes tienen también que ser muy cuidadosos sobre qué terreno van corriendo, dónde pueden hacer aceleraciones, dónde tienen que disminuir pues, la velocidad para también lidiar con las lesiones. Es decir, tú no solamente lidias con el otro que va corriendo contra ustedes, sino también contra la lesión. Sí, es como lo dices, o sea, aquí hay algo bueno, la mayoría de los corredores entrenan en un sitio que es plano, se entrenan en el Parque Mirador o en el Parque del Este. Hay algunas personas que se dedican a entrenar en el Jardín Botánico. A mí no me gusta mucho por eso que tú indicas, porque tú siempre estás o subiendo o bajando. Entonces eso aumenta la posibilidad de lesiones. Sobre todo bajar, sí, como tú lo dices, bajar es quizás el peor momento y te das cuenta cuando estás lesionado. Cuando estás lesionado y tratas de bajar
corriendo en una competencia, eso te mata. Recuerdo la última vez que me lesioné seriamente, fui a Boston a correr, y Boston empieza bajando el maratón y tiene mucha, como columpio, que sube y baja. Y la primera carrera, cuando empecé a correr, yo pensé que podía manejar el dolor. En plano, yo había practicado 2 o 3 días antes, en plano me dolía, pero era manejable. Pero que va, desde que empecé a correr en bajada, a los 2 o 3 kilómetros, ya no aguantaba el dolor. Sí, entonces la gente tiene que tener cuidado con eso también. Cuando está lesionado, le duele algo, tiene que tratar de evitar el terreno que no es plano. Bueno, Rafael, yo quiero darte las gracias por haber estado aquí hoy con el doctor de los pies. La verdad es que yo sé que los corredores pues se dieron un banquete hoy ahí, aprendieron un poquito. Y nada, te voy a dejar la invitación abierta para una próxima oportunidad para que abundemos un poquito más ya sobre los tipos de pisada, el tipo de corredor que impacta con el talón, el que impacta con el pie completo, el que impacta con la punta del pie, para que discutamos todas esas cositas pues en un próximo programa. Señores, muchísimas gracias por haber estado hoy con el doctor de los pies y será hasta la próxima.